Desde este contexto amable y calmo, vamos a hacer un ejercicio entre reflexión y experiencia directa. Los invito a que cierren los ojos, que mantengan la postura, sin necesidad de estar demasiado tensos, sino más bien cómodos con el cuerpo, cómodos con la respiración y cómodos con la mente. Observen lo que ocurre cuando están en silencio, cuando detienen la actividad. Tratemos de investigar esto que sentimos, el hecho de existir, de estar vivos, de estar presentes. Hemos estudiado lo que se denomina nombre y forma. Forma es este cuerpo formado por los 5 elementos: tierra, agua, fuego, viento y espacio. Observen eso en su cuerpo. Si les molesta tener los ojos cerrados, pueden tenerlos entreabiertos, está todo bien. Lo que quiero es que intenten llevar la atención a su cuerpo sin que nada del exterior los distraiga. Observen los elementos sólidos como sus huesos, la carne, los músculos. Observen sus elementos líquidos, los fluidos dentro del cuerpo. Observen el elemento fuego, que es la temperatura, el elemento aire, que es la respiración, el elemento espacio, que son todos los huecos, los poros, huecos en los... Hay algunos órganos huecos, los espacios entre los órganos, los poros de la piel. Y luego hay otros factores de las conciencias. Hemos analizado cómo hay 6 conciencias, 5 asociadas a los sentidos. La conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y la conciencia mental. Es gracias a esta combinación de cuerpo y mente que surgen las sensaciones. Estas pueden ser físicas, quizás la temperatura del aire en su piel, o una sensación de satisfacción en sus órganos digestivos. Como también pueden ser sensaciones mentales, de estar animados, de estar alegres, de sentirse a gusto en este ambiente. También hay percepciones sobre una sensación, como puede ser la sensación de la temperatura del aire en la piel, de su brazo, en la piel de su cuello, etc. Puede que surge una percepción, es decir, cómo nosotros nos relacionamos con esto. Y hablamos de la temperatura de hoy. Todavía no hay grandes conceptualizaciones, pero sí una información general. Y sobre eso se establecen las formaciones mentales. Me gusta el otoño, empieza a estar más frío, me acuerdo del otoño pasado. Todo ese tipo de formaciones mentales apoyados en las sensaciones y percepciones. ¿Cómo es que podemos desarrollar estas percepciones? Por el esquema de las 6 conciencias. Las formaciones mentales se desarrollan en la 6ª, la conciencia mental. Como
como si fuera un campo en el que aparecen todo tipo de expresiones. Cuando hablamos de formaciones mentales, no es solo pensamientos, pueden ser emociones, pueden ser recuerdos, proyectos, pueden ser imágenes. Ahora volvamos a cerrar los ojos si no los tenían así. Y lo que vamos a hacer es abrirlos suavemente, dejando que las formas ingresen en nuestro campo visual, sin necesidad aún de etiquetar. Mírenlos como si fuera la primera vez, como hace un niño pequeño cuando empieza a enfocar su mirada. Y así observen colores, brillos, aspectos más grandes, más pequeños. Y así podemos estudiar lo que es el contacto entre un objeto visual, los ojos y la conciencia visual. Ahora sí, deténganse en algo de lo que están viendo adelante de ustedes y observen cómo lo describen. ¿Qué podría ser? Una mesa hecha de madera, de una madera de tal árbol, con una medida específica, con un peso específico, una mesa que ustedes mismos compraron en tal lugar, una mesa que cada vez que la observan les hace recordar el momento en que la trajeron a casa, etc. Observen eso, dejen que aflore en su mente lo que llamamos el contacto, las sensaciones, las percepciones y las formaciones mentales. Sobre todo para determinar cómo apenas la mente establece el contacto con un objeto exterior, elige la forma de relacionarse con ese objeto. Esa elección que parece libre y que parece espontánea, raramente lo es. Muchas veces nos apoyamos en ciertas costumbres. Por ejemplo, a algunas personas les gusta la madera clara, a otros la madera oscura. Y apenas ven un objeto hecho de madera clara, hay una sensación de es la mejor, es la que me gusta, es la que elijo. Y si fuera una madera oscura, hay un cierto rechazo, hay una cierta resistencia, hay una cierta perturbación. Estoy poniendo un ejemplo muy neutro para luego poder trabajar con aspectos más delicados en donde nuestra mente tiene respuestas movilizantes. Sobre el contacto del ojo con la mesa y la conciencia visual, esa conciencia visual no tiene la capacidad de conceptualizar. Esa conciencia visual le envía la información a la conciencia mental. Esa conciencia mental se apoya en todo lo vivido, no solo en esta vida, sino en vidas anteriores. Y un simple objeto puede despertar experiencias de dicha, de desdicha, de indiferencia. Sobre este equipo condicionado de contacto, sensación, si la sensación es agradable, entonces va a surgir el deseo.
Y sobre el deseo va a surgir la apropiación. Por más que no agarremos con nuestros brazos la mesa que está en la sala, sentimos que es nuestra, incluso si estamos de visita en la casa de otro. Esto que capta mi ojo y que contacta mi mente es mío. Pueden entornar los ojos nuevamente y guardar la imagen de lo que estaban recién observando. Podríamos decir perfectamente que la mesa no es nuestra, supongan que estuviéramos de visita en una casa, pero la imagen de la mesa es nuestra, está creada por nuestra propia mente. Esa imagen va a descansar en el fondo de la conciencia y esa imagen va a ser uno de los eslabones que va a determinar una cierta respuesta en eventos futuros. Ahora, sin necesidad de guiarlos, hagan este mismo ejercicio prestando un poco de atención a los sonidos, a los olores, al sabor, aunque sea de la saliva en su boca, y a las sensaciones táctiles. Si encuentran algo desagradable, van a notar ahí algo muy interesante para investigar. Y también anímense a detectar lo que la mente define como indiferente, no le interesa. No es ni agradable ni desagradable. Las conciencias sensoriales son discontinuas. Se activa una, se desactivan las demás. Luego se activa otra y se desactivan las demás. Entonces, ciertos sonidos o ciertos aromas que pueden haber en la habitación, no los alcanzamos a percibir y menos a elaborar conclusiones mentales. Hay un estado de indiferencia porque estamos atentos a la forma, a las sensaciones táctiles o a otros objetos sensoriales. Y a veces, de una manera explícita, somos indiferentes. Estamos viendo algo, pero por un cierto estado de sopor o por un cierto estado de perturbación, elegimos ser indiferentes. También podría ser cuando hay demasiadas cosas o demasiadas personas. Vuelvan a observar algo con sus ojos y traten de elegir algo que encuentren en su ambiente que sea elaborado en colores, en diseño. Quizás tengan alguna pintura en una pared, algún cuadro, alguna foto. Y observen cómo el ojo detecta todos los detalles. Colores, curvas, líneas. Incluso alcanza, sin tocarlo con las manos, alcanzamos con los ojos a reconocer si es una textura áspera, lisa, si es un elemento pesado, liviano. Y ahora entornemos los ojos.
Y tratemos de generar una imagen de lo que acabamos de observar con los ojos. Para algunas personas puede surgir una imagen sumamente clara. Para otros hay como una abstracción general. Para otros puede que tengan un recuerdo vívido, pero que no aparece la imagen. Esto no habla de una discapacidad, sino más de la familiarización con el desarrollo mental. Y la mente puede entrenarse en visualizar con el mismo detalle que tienen los ojos, incluso aspectos que los ojos no alcanzarían a reconocer, como puede ser un contexto de luz, algo traslúcido, como si fuera un holograma. Necesitamos que aparezca algo, como por ejemplo un arco iris, y lo podamos observar. Pero si no, es la mente la que lo imagina y no los ojos que lo están viendo. Descansamos un momento ahora, luego de esta elaboración, en silencio, dejando que el cuerpo, la respiración y la mente estén en un estado distendido, abierto. Dejemos una buena postura, quizás no tan perfecta como en la meditación, pero una buena postura que nos permita escuchar, reflexionar, asimilar esto que estamos estudiando. Lo que quise proponer con este ejercicio es de llevar a la práctica, llevar a la experiencia lo que estuvimos estudiando. ¿Qué sentido tiene estudiar estos 12 factores interdependientes? ¿De qué me va a servir en mi vida cotidiana? Va a ser un recurso más que junto con la meditación y con ciertos aspectos de la concentración y de la sabiduría, nos hagan entender esto que llamamos condicionamiento. Si la ignorancia es un estado ilusorio y no tiene realidad, son siempre buenas noticias. Es decir, es solo correr algo que hemos instalado como creencia. Por ejemplo, yo suelo usar anteojos para ver de lejos. Ahora me los saqué porque así puedo ir leyendo el texto. Y si tengo algunos de ustedes en la pantalla, por ejemplo, si no leo el nombre, puedo tratar de adivinar quién está ahí. Pero puedo equivocarme. Puedo pensar que, por ejemplo, Sonia es Gabriela, porque tienen un pelo largo, y para mis ojos débiles, puedo pensar que el color de pelo de Sonia y de Gabriela son iguales. Pero después, si yo me pongo los anteojos, entonces mis ojos pueden focalizar mejor. Y no solo puedo ver el nombre, sino también reconocer los rasgos de Sonia y saber que no es Gabriela. Y eso es lo que pasa a través de la meditación, es ver las cosas tal cual son. Cuando logramos verlo, entonces la ilusión por sí sola se corre, porque no tiene una realidad en sí misma. El samsara no tiene una realidad inherente. El samsara es la proyección de la confusión de todos los seres. Y el samsara es más bien el estado confuso y no tanto un lugar exterior. Por eso, cuando hablamos de llegar al despertar o de llegar al nirvana, no hablamos de trasladarnos a otro lugar, sino de realizar en la mente el estado del despertar. Y todo esto se modifica, todo lo que está a nuestro alrededor se modifica. Hay enseñanzas muy bonitas en
sánscrito se llaman Tathagata Garbha, la naturaleza de Buda. Hay un libro que se llama La continuidad insuperable de la conciencia. Y otros textos que son complejos porque van a explicarnos lo absoluto. Y lo absoluto no es tan fácil de asimilar, de agarrar con la mente, de aprenderlo, como cuando les estoy hablando de esto. Tenemos un ojo, un objeto, una conciencia, estoy asociada al nombre, estoy asociada al cuerpo. Son cosas como bastante fáciles de reflexionar. Es lo que vamos a ver en el último encuentro de este curso breve, la naturaleza de Buda presente en todos los seres. Es importante estudiarlo porque nos da la confianza de que más allá de lo que sean nuestras creencias y nuestra ilusión, hay algo bien, hay algo que está bien en nosotros, hay algo bueno, fundamentalmente bueno en nosotros. Y eso no todas las personas lo consideran. Ya sea por una tradición judeocristiana o por las propias elaboraciones que nos llevan a adoptar creencias que son falsas. No quiero decir que la tradición judeocristiana no sea verdadera, quiero decir que se afirma que hay la noción de un alma, la noción de un ser, cuando Buda lo trasciende a ese concepto. Y son simples recursos en el camino que va ofreciendo cada tradición religiosa para que los seres que se sienten afines puedan llegar a su objetivo último, que es el pleno despertar. En muchas ocasiones, teniendo una cultura, no estoy hablando de una formación, teniendo una cultura judeocristiana, dejamos muchos aspectos en el ámbito de las creencias. Y sabemos que las creencias no tienen la capacidad de acompañarnos cuando hay circunstancias difíciles. Son las certezas las que se vuelven en esos contextos algo de peso, algo que en donde nos podemos apoyar. Entonces, un buen trabajo de toda la primera etapa del practicante es replantearse cuál creencia tiene validez, cuál creencia no resiste el análisis y animarse a soltarla. Y pueden ser cosas muy simples, como por ejemplo confiar con certeza plena en el pronóstico que aparece en su celular y reconocer al día siguiente que no llovió, o que por el contrario llovió muchísimo. Y entonces uno dice, bueno, se ve que esto es algo, una aproximación a la realidad, pero no se puede predecir la realidad tal como va a suceder por ejemplo, en el día de mañana. Y así entonces uno empieza a manejarse desde otra perspectiva. Voy a mirar el pronóstico, bueno, quizás sea cierto, quizás no lo sea, y uno no se aferra. Cuando estamos aferrados, es ahí donde empezamos a luchar contra la realidad y a luchar contra el otro, que tiene otra realidad. Y ahí es donde se generan tantos conflictos. Entonces, ¿a qué lleva el estudio de los 12 factores interdependientes? A un estado de libertad. ¿De qué tenemos que liberarnos? De nuestro propio condicionamiento. ¿Por qué hablamos de 12 eslabones? Porque hay algo que se encadena, que se asocia un paso al siguiente. Sin el paso anterior no puede producirse el paso siguiente. Y una vez que está el paso ese siguiente, el anterior tiene vigencia y van a determinar entre la suma de 2 o de 8 o de 10 el siguiente factor. Como cuando estamos envueltos en un error. Si no sabemos salir de ese error, cada cosa que hacemos nos hace hundir más en el error. Entonces, estamos en la página 13 con los 12 factores interdependientes y ahí fuimos analizando ignorancia, impulsos kármicos, conciencia, y quiero llegar a una parte en donde teníamos esos aspectos de lo que
traemos de vidas pasadas y lo que traemos y lo que desarrollamos en esta vida. Entonces, si nos vamos, avanzamos bastante la vez pasada, ya estoy en la página 18, habíamos llegado a conciencia, nombre y forma, las puertas sensoriales. Hasta ahí habíamos llegado. Y aquí aparece bastante información. Supongan, en la página 18, puertas sensoriales es lo mismo que decir las 5 conciencias sensoriales y la conciencia mental. Entonces, hablamos de 6 cuando nos referimos al Mahayana, Hinayana y Mahayana. Cuando hablamos de 8 conciencias, es un aspecto que Buda amplía en su tercera ciclo de enseñanzas, que en realidad es como desmenuzar la sexta conciencia, la conciencia mental, llamándola la conciencia mental propiamente dicha, la mente aflictiva o mente perturbada y la conciencia de base o alaya vijnana. Aparecen varios términos sánscritos y si ustedes tienen este cuadernillo que hemos editado, en el cual me apoyé, de Trangul Rinpoche, ahí tiene un muy buen glosario. Aquellos que no lo tienen, quizás podamos digitalizarlo y enviárselo, porque amplía más este tema. No hay mucho escrito sobre esto. Thich Nhat Hanh también tiene un buen libro sobre los 12 factores interdependientes, creo que se los comenté hace unas semanas, El corazón de la enseñanza de Buda, creo que se llama. Entonces, cuando hablamos de las 6 de las puertas sensoriales, aparece lo que decimos ayatanas, y este término significa literalmente surgir y desarrollar. ¿Recuerdan como en el ejercicio les decía, tengan los ojos cerrados y al abrirlos es como nacer y crear o surgir y desarrollar? Entonces ustedes dirían, yo cierro los ojos, la mesa está ahí, yo abro los ojos, la mesa ya estaba ahí, no la estoy creando, pero al abrir los ojos nace la conexión entre la mesa y este ser y se desarrolla o se crean todas las combinaciones que van a partir de esta relación sujeto-objeto, que van a estar apoyadas en la acción. Entonces, vamos a la página 19 donde empezamos a hablar de contacto. Es el contacto entre el objeto, el órgano y la conciencia que interconecta. O sea, el ojo no tiene la capacidad de establecer una cognición. El ojo es simplemente un órgano, necesita de la conciencia visual para que esa conciencia visual le informe a la conciencia mental. Una vez que se desarrollan las entradas de la percepción, es decir, los órganos sensoriales, estoy poniendo aquí palabras similares porque hay algunas que por sí mismas son una expresión que nos mueven a lo que hasta ahora consideramos. Tengo 2 ojos, globo ocular, etc. Y ahora es la entrada de la percepción, la entrada a través de la cual mi mente va a percibir la realidad. Lo puede hacer desde un lugar confuso, lo puede hacer desde un lugar sabio. Entonces, ahí hay algunos ejemplos de cómo cada órgano informa de los objetos que contacta a la conciencia respectiva. Hay 2 momentos con respecto al contacto. Los 3 factores del órgano, el objeto y la conciencia convergen. Una vez que convergen, tenemos una experiencia del mundo exterior, lo que va a producir el siguiente eslabón, que es la sensación. Estos 4, contacto, sensación, deseo y apropiación, es en donde necesitamos tener atención, de forma tal que lo vivamos como una secuencia y no como un bloque instalado en nuestra mente, porque al vivirlo como una secuencia tenemos la posibilidad de decidir
Luego de la sensación, si paso al siguiente, que es el deseo, y si paso al siguiente, que es la apropiación. Si no pude decidir ahí, bueno, ya es como haberme tirado por el trampolín. Una vez que empezó a deslizarse el cuerpo, no le queda otra que llegar hasta abajo. O alguien que se desliza con esquíes desde lo alto de la montaña, o si están en un parapente y sueltan los pies del piso, ahí ya estamos en medio de la acción con un sujeto condicionado que va a dar una consecuencia condicionada. Parece medio fatalista, pero en cada eslabón lo que necesitamos entender es que está apoyado en un estado de desconocimiento, de ignorancia, y por eso lo encadenamos con el siguiente. Pero podemos dejarlo ahí. Podemos desde cualquiera de los eslabones tomar conciencia para actuar con atención plena hacia donde nosotros sentimos que nos lleva la liberación. La sensación. Entonces, una vez que están las puertas sensoriales, hay un contacto sensorial y surgen las sensaciones, agradables, desagradables o indiferentes. Fíjense a lo largo del día, si ustedes pueden recordar todo lo que ha pasado, desde que abrieron los ojos ahí en su cama por la mañana. La cantidad de sensaciones que han tenido a través de las puertas sensoriales, a través también del campo mental, todas las sensaciones que han ocurrido en nuestro campo mental. Y tratemos de considerar todas las cosas que no han pasado, ni por lo agradable ni por lo desagradable, que es indiferente. Que yo no esté atenta a algo, catalogándolo como agradable o desagradable, no quiere decir que no haya una relación sujeto-objeto. Y que por lo tanto tampoco podemos decir que no haya una consecuencia de ese contacto. Entonces hay mucho de nuestro karma que está apoyado en la indiferencia, que está apoyado en algo neutro, que ni nos gusta ni nos disgusta. Y luego están los opuestos, donde nos aferramos a lo que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta. Pero hay un campo ahí neutro, que no es neutro como que no tiene actividad, sino neutro de indiferente. Por ejemplo, cuando podíamos viajar, para mí era un caso muy práctico. Si ustedes entraban en el subte en hora pico, bueno, el objetivo era entrar en el vagón y el objetivo era aguantar esa incomodidad hasta llegar a la parada y ahí salirse, respirar hondo y seguir. Todos los colores, los olores, las temperaturas, las vestimentas de las personas, los ojos de las personas, el cabello, todo lo que había en ese vagón, no tuvimos la capacidad de retenerlo, porque no había algo consciente en nosotros. Sin embargo, esos estímulos visuales, auditivos, olfativos, etcétera, ingresan. Somos como decíamos antes aquí, las entradas de percepción. Somos una casa con puertas abiertas. Y todo eso queda registrado en la conciencia de base como una sensación indiferente. Bien, entonces ahí está el caso de algo agradable y de algo desagradable. Y entonces cuando hablamos de sensación, dice, sentimientos tales como la compasión pueden llevar a un buen karma, los sentimientos tales como el odio pueden llevar a un karma negativo. ¿Qué es lo que va a generar karma? La intención. Sobre la intención se genera la acción. Puede ser una acción física, puede ser una acción verbal, pero también puede ser una acción mental. Es decir, no nos movimos, no hablamos, pero generamos una acción mental. Entonces, este contexto de los 12 factores interdependientes es ideal para poder entender mejor el funcionamiento del karma. Y aquí entonces podemos detenernos en observar cómo hay algunos eslabones que hablan de una vida previa, como son la ignorancia y los impulsos kármicos,
No es algo que surge en el momento de nuestra concepción, ya lo traemos de antes. Es justamente lo que echa a andar nuestra conciencia, lo que la hace moverse hacia una existencia. No es alguien decidido conscientemente, quiero renacer, sino que son los impulsos kármicos que están en un caldo de cultivo, si me permiten esta expresión, que es la ignorancia. Y esos impulsos kármicos es como si empezaran a agitarse y hacen mover a lo que va a ser la conciencia hacia un nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuánta capacidad de decisión tenemos? Muy poca. Si no hay un entrenamiento en la meditación, esos impulsos kármicos nos llevarán hacia una u otra existencia. Por eso siempre hablamos de que si no somos capaces de reconocer la naturaleza de la mente tal como es, por lo menos tener un criterio de acumular tanto mérito como sea posible, para que esos impulsos sean más bien virtuosos y entonces nos lleven a donde sea, iremos con los ojos cerrados, pero nos llevan hacia una existencia favorable, en donde volver a encontrar el Dharma y volver a familiarizarnos con la naturaleza de la mente. Luego los otros eslabones, conciencia, nombre y forma, puertas sensoriales, que terminan de armar el individuo con la noción del yo ahí uniendo las piezas, y luego contacto y sensación, que es la manera de relacionarse el yo con el mundo que nos rodea, todo eso están apoyados en los dos anteriores, ignorancia e impulsos kármicos, y que hablan de esta vida, del inicio de esta vida, de cómo se estructura, si pensamos los 12 factores en una forma muy amplia, la vida pasada, la vida presente, la vida futura, entonces cómo empieza a gestarse esta vida, que va a terminar con el número 11, con el nacimiento. Pero lo podemos pensar en el día de hoy, si volvemos a ese instante tan particular que es cuando abrimos los ojos por la mañana, ahí empieza a instalarse la ignorancia, los impulsos kármicos, conciencia, este equipo de cuerpo y mente, las 6 puertas sensoriales, contacto, sensación. Así que cuando ustedes dicen, ¡ay, qué lindo, descansé!, están avanzadísimos en esta cadena de 12 factores. O sea que entre que abrieron los ojos y dicen, qué lindo, cómo descansé, se fueron sucediendo estos factores. Una secuencia nos da siempre la noción de que tenemos capacidad de reorganizarla. Si fuera un bloque, sería muy difícil para nosotros relacionarnos con el ser como un bloque. Por suerte, como lo explica Buda, un ser es un conjunto de partes que tiene una secuencia de eventos. Bien. Hay un juego constante de causalidad en niveles mayores y menores. Los primeros 2 eslabones se relacionan con las vidas pasadas. Ellos ocasionan los 5 eslabones siguientes que tienen que ver con esta vida presente. Estos 5 eslabones, si los repasamos hasta realmente memorizar, se van a referir a conciencia, nombre y forma, las puertas sensoriales, contacto, sensación. Son esos 5 siguientes. Van a ser la base para nuestra forma de actuar en esta vida. Entonces, ¿por qué cuando entramos en el vagón del subte le sonreímos a una persona que vemos por primera vez? ¿Y por qué nos alejamos de otra persona que estaba sentado ahí mirando su celular y nosotros decimos, me voy para otro lado? No es algo que corresponda con la persona en sí, ni corresponda con el vagón en sí. Es algo eminentemente nuestro, que tiene que ver con algo del pasado y que quizás, si lo fuéramos a bucear, encontraríamos algo en esta vida asociado al color de la ropa que tiene, al tamaño de su cuerpo,
al color de ojos, a los zapatos que tiene puestos. Cualquier cosa puede detonar la atracción o el rechazo. Y no somos libres en eso. A veces uno dice, bueno, entro a un vagón y me siento donde quiero. Ahora, la próxima vez que les toque algo por el estilo, vean cómo se mueven desde el condicionamiento y no desde la libertad. La libertad está apoyada en conocer. Una mente malcriada, una mente que se deja llevar por sus antojos, está condicionada, está reaccionando. Y muchas veces entendemos al revés, que esa mente que se deja llevar por los antojos es espontánea, es libre. Cuando la libertad, decía Bokar Rinpoche, surge de alguien disciplinado, alguien que lleva puesto la capacidad de decidir qué hacer y qué no hacer. Bueno, entonces, nos involucramos, estoy al final de la página 19. Una vez que tenemos un resultado particular, lo que hacemos está determinado por los eslabones 8, 9 y 10, que son estos que vamos a estudiar, que se refiere al deseo, al apego o a la apropiación y al devenir. Nos involucramos con nuestra experiencia, nos implicamos tan profundamente que finalmente actuamos con apego y rechazo. Por lo tanto, los eslabones 8, 9 y 10, que se refieren a deseo, apego y devenir, están relacionados con la vida presente en función de lo que estamos haciendo ahora y determinarán nuestra vida futura. Cada acción deja una huella, una tendencia, una latencia en nuestra conciencia de base que va a aflorar cuando hayan las condiciones apropiadas. Esa vida futura está relacionada con los últimos eslabones, nacimiento, vejez y muerte. Siempre que hay nacimiento va a haber luego maduración y luego vejez y muerte. Entonces, si pensamos en esta vida, en el momento en que nacimos, ya había pasado toda ese encadenamiento en la etapa de gestación, y cuando nacemos, aunque todavía nos falta crecer y valernos por nosotros mismos, ya hay algo muy instalado en la relación de mente y cuerpo apoyados en la noción del yo. Siempre que surge placer o agrado, aparece la necesidad de relacionarnos con eso. Y por eso aparece el siguiente, que es el deseo de poseer. Se lo llama también implicación. Podríamos decir involucrarnos. ¿Vieron? Cuando se habla de involucrarse con el otro en vez de identificarse con la situación del otro. Entonces uno habla de un buen nivel de compromiso. Me involucro en tratar de solucionar, no sé, que se le ha detenido el auto en el camino y a ver qué puedo hacer yo. Pero no hay duda de que es una situación de otro. No necesito yo identificarme con el inconveniente del auto de la otra persona, pero puedo sumarme e involucrarme en tratar de ser de ayuda. Pero acá habla de involucrarse en otro aspecto, de enredarse con lo que yo estoy sosteniendo que es ese objeto. Como les decía en los primeros encuentros, todos queremos ser felices. No hay nadie que desee sufrir, alguien que esté en su sano juicio. Lo que ocurre es que no sabemos cómo ir hacia la felicidad y estamos dándonos la espalda. La acción le da la espalda a la intención. Bokar Rinpoche siempre hacía así. La intención y la acción se dan la espalda en vez de trabajar juntas. La intención, ser feliz, y una acción que lleve hacia la felicidad para que haya un encuentro entre esos dos aspectos y lleguemos realmente a disfrutar de la felicidad. Aquí habla de enredarnos con el mundo objetivo que se experimenta. Nosotros volcamos
en los objetos exteriores la expectativa de que nos hagan felices, cuando en realidad son simples objetos, si volvemos a ese caso de la mesa. Y puede ser una bellísima mesa que ustedes tengan en la sala. No va a ser la fuente de la felicidad. La fuente de la felicidad está adentro nuestro, en esa capacidad de estar a gusto con esa mesa, estar a gusto con cualquier mesa, y que ese estar a gusto no determine es mi mesa, no determine necesariamente soy yo la única persona que debo disfrutar de esa mesa. Muchas veces analizando estos temas con un objeto nos lleva después a animarnos a analizarlo con una persona, que es algo mucho más delicado, cuando sentimos que poseemos al otro, que el otro es una continuación de nosotros, que el otro simplemente nos sirve para ser felices. Hay ahí actitudes no solo egoístas, sino en ocasiones de malicia. Pero esa malicia está apoyada en la ignorancia, no hay una malicia inherente. Y eso vuelven a ser buenas noticias. Bueno, cuando hay una sensación agradable, se desea mantenerla. La mente queda implicada con el apego a esa experiencia subjetiva. Recuerdo a alguien, una persona que estudiaba hace tiempo, que es psicóloga, y me decía, es que no hay una experiencia objetiva, porque todo pasa por quien la percibe, es cierto, pero dentro de lo que podemos discernir, hay experiencias que son sumamente subjetivas y otras que son casi objetivas. A eso se refiere la enseñanza cuando hablamos de ser objetivos. Cada uno de nosotros tiene una percepción del mundo particular, individual. No hay una percepción general, no hay un karma colectivo. Hay un karma individual en donde varias personas podemos sentir algo similar, pero no exactamente igual. Además de apegarnos y tratar de aferrar las experiencias bellas, también rechazamos las sensaciones desagradables. Queremos mantenernos alejados a las desagradables. La implicación puede ser con el apego o con el rechazo o con la indiferencia. Esto, para algunas personas, siento que es una nueva información, porque siempre asociamos apego a algo que me gusta. Y ahora estamos viendo que hay apego incluso hacia algo que no me gusta. Es la fuerza con la que se instala esa perturbación en la mente. La intensidad es esto que hablamos, apego. Por eso, ¿se acuerdan con el diseño en la rueda? Es lo que se refiere a un hombre, podría ser una mujer, no lo tomen así de la diferencia de género. Una persona sentado con un vaso en la mano y una jarra de alcohol. Cuando se explica es lo que le pasa a alguien que es alcohólico cuando tiene una jarra y tiene en su mano un vaso. ¿Qué persona que está bajo la influencia del alcohol se va a animar a dejar el vaso y a tirar, por ejemplo, el alcohol al pasto? En general, cuando esa persona aún es adicta, lo que va a hacer es tomar la jarra y servirse en un vaso y tomarlo sintiendo que esa es la fuente de su felicidad. Entonces, cuando tratamos de entender la intensidad con la que se dan estos dos opuestos, apego y odio, es ahí en donde sentimos que el deseo, estábamos hablando antes de sensaciones agradables o desagradables o indiferentes, se le suma el deseo, que es igualmente intensa hacia lo agradable, desagradable o indiferente. Cuando ustedes detestan a alguien, pongo esta palabra porque es diferente a decir no me gusta, ya hay ahí una implicación en la relación de este sujeto con ese otro sujeto. Y así es como surge la apropiación.
Y aquí en esta adopción o apropiación, entonces, dice, también podría ser la decisión de eliminar o evitar algo que consideramos desagradable o de apropiarnos de algo que consideramos agradable. En esta etapa el proceso es aún mental y luego aparece el devenir en donde nos aplicamos en la acción. Por eso yo les digo esa imagen de un trampolín. Me acuerdo de chica, creo que todavía hay en Córdoba, esos, ay, ¿cómo le decíamos? Toboganes que tienen olitas, que uno se tiraba con una alfombra y que lo más divertido era el descenso. Y apenas llegábamos decíamos, quiero ir de vuelta, y subíamos corriendo por las escaleras y nos volvíamos a tirar. Bueno, eso es el devenir. Aquí les estoy poniendo la alfombra mágica. Aquí les estoy poniendo un ejemplo agradable, un ejemplo que todos dirían, qué divertido, lo haría otra vez. Pero también ocurre cuando estamos sufriendo y entramos en la acción. Ven que en la acción no hay alguien consciente eligiendo cómo actuar. La alfombra empieza a deslizarse, el piso es rebaladizo y vamos haciendo lo que podemos hasta llegar abajo. Entonces, el llegar abajo sería el nacimiento a un resultado kármico. Cuando estamos en la etapa de la adopción o la apropiación es cuando podemos todavía elegir. Por eso, cuando se estudia el karma, se habla de que se puede resumir en la intención y la acción. A donde tenemos que poner el esfuerzo es en la intención. Después, si en la acción no nos sale muy bien, podemos disculparnos, podemos volver a intentarlo, etc. Pero si en la intención no está bien instalado el altruismo, el interés por el otro, el estar atento, consciente, el estar libre de perturbaciones, entonces en la acción no podemos elegir mucho. Tenemos el devenir. Y aquí entonces dice, en esta etapa llevamos a la acción todas las cosas que verdaderamente pensamos. En esta etapa realizamos acciones físicas, verbales o mentales. Como es necesario llevar a cabo una acción física real para que el karma madure tiempo después, esta etapa se llama devenir. Es decir, vamos hacia una consecuencia. El octavo eslabón, el deseo, está involucrado con tomar o rechazar. El noveno eslabón, la adopción, es el eslabón en el cual hacemos planes definitivos para conseguir lo que deseamos o eliminar lo que nos desagrada. Y en el décimo eslabón, esta decisión se lleva a la acción. ¿Se entiende? Es muy interesante armar como grupitos dentro de los 12 factores para que ustedes puedan entender, bueno, voy a prestarle atención a esto. Voy a tratar de observar cómo es la secuencia. Y así, entonces, el devenir nos lleva a crear karma. Y aparece el nacimiento. Debido a que las acciones realizadas tendrán un efecto en nuestra próxima vida, aparece el nacimiento. El karma que se ha creado causará un renacimiento en el samsara. Empezaremos un cierto tipo de vida que se inició en el útero con el eslabón llamado nombre y forma. Nacemos, el cuerpo se desarrolla, nuestra vida se manifiesta con sus experiencias de acuerdo con el karma acumulado. Entonces, para un budista, supongan, alguien nos roba y no estamos luchando con la vida porque es injusto. Reconocemos que esa es la maduración kármica de acciones que he desarrollado en la vida pasada y que entonces las estoy resolviendo. Y si respondo de una manera adecuada, esto está bien resuelto. Si respondo de una manera incorrecta, agrediendo al ladrón, quejándome con las autoridades, etcétera, etcétera,
todo eso va a hacer que genere nuevo karma que va a dar nuevas maduraciones en el futuro. Con esto no quiero decir el camino de la no violencia como alguien pasivo que se deja hacer porque sí, sino que por momentos, porque estamos estudiando y meditando, entendemos que esta realidad es una realidad relativa, convencional, en donde van a surgir todo tipo de experiencias, pero que no hablan de nuestra naturaleza esencial. Entonces, es de ahí donde podemos empezar a entender lo que es la renuncia o el desapego. Está bien, funciono lo mejor que pueda en esto que llamamos la verdad convencional. Pero yo sé que inherentemente no hay una existencia del ladrón como tal y del que es robado como tal y del objeto que me ha sacado como tal. Entonces lo veo como algo ilusorio, de la misma manera que nosotros sabemos que un arco iris aparece por el efecto del sol, de la humedad, de que acaba de parar de llover, etc. Y sin embargo todos caemos con la boca abierta. Un arco iris. Y un científico nos diría perfectamente cómo se arma. Y para nosotros es mágico. Y caemos en un estado de ensoñación. Entonces, esa es la incoherencia de parte nuestra. Estudiamos y luego en la vida decimos, un arco iris, o alguien me robó, qué maldad, qué desastre, ¿cómo puedo seguir viviendo habiéndome pasado esto? ¿No es cierto? Y es ahí donde tenemos que integrar la enseñanza del Dharma. Bueno, porque apareció el nacimiento, vamos a llegar a la vejez y la muerte, como todas las cosas y todos los seres que luego de nacer se desarrollan, envejecen y mueren. Si lo podemos aprender y aplicar en nuestra vida cotidiana, no hay duda de que vamos a sentirnos más libres, más adaptados a la realidad convencional. Cuanto menos lo entendamos, más sufrimos y más resistencia generamos hacia adaptarnos a una realidad convencional. Bueno, y ahí entonces hemos terminado de ver toda esta secuencia de los 12 factores interdependientes. ¿Podrías, Cris, compartirnos la pantalla una vez más? Es porque existe esto que nos muestra Buda, que terminamos generando compasión por los demás. Es porque estudiamos esto, y ahí está como el segundo beneficio. No solo entendemos mejor lo que nos pasa, sino que entendemos lo que le pasa a todas las personas, a los muy, muy queridos, a los que tienen situaciones extremas en la vida, a todas las personas los entendemos porque entendemos eso que llamamos ignorancia fundamental, el desconocimiento. Todo nuestro aprendizaje en el Dharma se puede resumir de pasar de un estado de desconocimiento a un estado de conocimiento. Y parecería como si las personas estuvieran adormecidas en un estado de ensoñación. Ahora, esa compasión necesita estar apoyada en la sabiduría. Y la sabiduría va a estar focalizada primero en pasarlo por nosotros mismos. Siempre recuerden, lo importante es que si tenemos que investigar en alguien, investiguemos en nosotros. Si vamos a probar alguna manera de acción diferente, probémosla con nosotros. Si tenemos que trabajar con nuestras emociones y sensaciones, trabajémosla en silencio, trabajémosla a solas, en la intimidad, de manera de no involucrar a los otros hasta que no tengamos una asimilación de lo que hemos estudiado. Pero bueno, me quedé con las ganas de mostrarle algo de la rueda de la vida. Ahí está. ¿Se ve bien? Son otros dibujitos, nos quedamos en ese círculo exterior y lo que vamos a hacer es desandar
Entonces, vamos al último de los eslabones. ¿Se acuerdan que es esta imagen de un hombre mayor caminando con un cadáver en su espalda? Ahí parece como si llevara a un niñito, pero imaginen esa situación. Ustedes, en los últimos días de su vida, llevando un cadáver en sus espaldas. No vamos a poner una anécdota que sea demasiado dramática. Traten simplemente de sentir eso, como si estuviéramos, si hoy, esta noche, supongan dentro de 1 hora, dentro de 3 horas, se acabara nuestra vida, nos tenemos que despedir. Y entonces en esta instancia, la forma en que se practica, según el método de la primera enseñanza de Buda, es ir preguntándonos, ¿y cómo llegué yo a esta instancia? ¿Qué pasó antes? ¿Qué condiciones y acciones se desenvolvieron para que yo pueda estar ahora con el pelo blanco, con arrugas, con un cuerpo endurecido por los años, encaminándome a lo que va a ser mi muerte? Y así entonces empezamos a andar la vida. Ustedes pueden hacerlo mientras que vamos apoyándonos en las imágenes, como una reflexión animada. Dejen que en su mente aparezcan todos los recuerdos, desde los más recientes hasta los más antiguos, hasta que ustedes recuerden quizás cuando tenían 6 años, cuando eran bebés, o si recuerdan alguna foto, a veces no nos acordamos esa parte de la historia, pero se nos viene a nuestro recuerdo alguna foto. Y ahí tenemos esa imagen del momento de nacer. Podemos recordar a nuestra madre, quizás nos haya contado cómo fue nuestro nacimiento y en esta instancia entonces hemos nacido. Podés dejarnos la rueda toda entera y a medida que la vemos, cada uno puede ir como moviendo con su ojo buscando estos eslabones. Entonces, si estamos en ese momento del nacimiento, sabemos que hubo un proceso de gestación, no fue algo instantáneo. Entonces, ¿cómo es que llegué a esta instancia? Imaginémonos saliendo del cuerpo de nuestra madre, siendo recibidos por los médicos y todo lo que pasa alrededor. Y como si tuviéramos la capacidad de pensar, ¿cómo llegué a esta instancia? Y así entonces recordamos toda la etapa de gestación en el vientre de nuestra madre. Y cuando estamos en esa instancia y nos acordamos a un bebé ya listo para nacer y empezamos a ir para atrás, cuando todavía no está muy definida la forma, cuando hay sensaciones, cuando hay capacidad de ser consciente, pero aún no está este equipo de nombre y forma, entonces está la capacidad de apropiarse. ¿De qué nos estamos hablando en esta instancia de nuestra gestación? De apropiarse de lo que está sucediendo dentro del vientre de nuestra madre. Esa apropiación está apoyada en el deseo en la sensación en el contacto. Entonces, ese bebé o nosotros mismos, dentro del vientre de nuestra madre, recibimos los nutrientes de ella, sentimos las experiencias de calor y de frío, sentimos las experiencias asociadas a más espacio o menos espacio dentro de nuestro hábitat, sentimos el estado de ánimo de nuestra mamá, sentimos sus pasos, cómo se recuesta, cuando se baña, cuando come, cuando grita, cuando llora, cuando se ríe. Ese bebé en esa instancia tiene capacidad para sentir a través de esta secuencia: contacto, sensación, deseo y apropiación. ¿Y cómo es que tiene esa capacidad? ¿Cómo es que yo tuve la capacidad para sentir esas experiencias? Y ahí llegamos a las 6 puertas sensoriales.
Los ojos, los oídos, quizás no tienen la máxima potencialidad como ocurre luego de nacer, pero se están formando y son puertas de percepción hacia la realidad. Por ahora, la realidad de ese hábitat y de la madre. También sentimos el contacto no directo, pero indirecto a través de la piel de nuestra madre, de quizás la mano de nuestro padre, o de un tío, o de un amigo, o de alguien que acerca la cabeza, otras cosas que pasan, pero a través del cuerpo de nuestra madre. Esas puertas sensoriales, ¿cómo es que se activan? ¿Cómo es que nacen y se desarrollan? Y ahí entendemos la relación entre el cuerpo y la mente, lo que decimos nombre y forma. Este nombre y forma, este equipo, cuerpo y mente, ¿en qué se apoya? En la conciencia. Esa conciencia podríamos resumirla como la noción de yo existo. Si digo yo existo, lo otro que está fuera del yo está separado. Por lo tanto, es esa conciencia dual. Y esta conciencia, este sentir del yo existo, ¿cómo es que surge? ¿De dónde surge? ¿En qué se apoya? Y así llegamos a los impulsos kármicos, que es como tener una olla con agua puesta en el fuego. Y hay algunas burbujas más grandes, otras burbujas más pequeñas. Y esos impulsos kármicos, ¿en qué se apoyan? En la ignorancia. La ignorancia es esa agua, ese líquido que luego se mueve y del cual empiezan a surgir los impulsos. Cuando llegamos a la ignorancia, ahora sí, ya podemos salirnos de la imagen, de la placa. Cuando llegamos a la ignorancia, no es el momento de detenernos, es el momento de entrar en una investigación minuciosa, una investigación que derrumbe todas las creencias. Y entonces, muchas veces, cuando se analiza esto desde las instrucciones meditativas, lo que hacemos es apoyarnos en dos ámbitos muy prácticos, que también son los ámbitos que tiene en cuenta un científico. Y es, bueno, voy a analizar la ignorancia de acuerdo al tiempo y de acuerdo al espacio o la materia. Entonces, cuando decimos, entendí que todo esto se apoya en un estado de desconocimiento. Ahora, ¿desde cuándo está este estado de desconocimiento? ¿Lo siento ahora? ¿Estaba ayer? ¿Estará mañana? Y ahí empezamos a investigar, tratando de discernir si es la misma ignorancia que se traslada como algo existente por sí mismo a lo largo del tiempo, pasado, presente y futuro, o es una ignorancia que cambia instante a instante. Entonces, por supuesto que si hacemos una investigación solos, sin un método de investigación, puede que lleguemos a conclusiones que no sean acertadas. Pero si nos apoyamos en la enseñanza de Buda y en base a eso lo llevamos a la investigación, Buda habla de que no hay algo que se traslade como tal, sino que por desconocimiento nos parece que se traslada como tal, pero que en realidad hay una ignorancia que surge a cada instante. Entonces ya no nos interesa, como muchas personas que dicen, yo quiero saber cuál fue el principio, cuándo me confundí, porque para mí es muy importante. Y Buda fue una de esas preguntas que no respondió, porque lo que nos interesa es ahora estoy adoptando la ignorancia y ahora la vuelvo a adoptar y ahora la vuelvo a adoptar. Y mañana cuando abra los ojos digo, yo existo y soy el mismo de ayer, cuando en realidad no somos el mismo, pero
hacemos nuestra historia, nos inventamos nuestra historia asentando esa ignorancia. Para mí fue uno de los descubrimientos más apasionantes. Tardé mucho en entender, incluso en memorizar los 12 factores. Fue la primera enseñanza con la que me contacté cuando vino Lama Sherab Dorje en 1983. En la Botica del Ángel, imaginen mi antigüedad, de Vergara Neumann. Había terminado ese show y ofrecían ese lugar para alquilar, para eventos. Y terminamos ahí teniendo la reunión de los 12 factores interdependientes, en donde a medida que este lama exponía toda esta teoría que les comparto, yo al principio estaba adormecida. Era la época que hacía mucha danza y entonces era la noche y había estado ensayando y tomando clases y esto y lo otro, y fui con mi bolsito y me senté. Y al principio estaba adormecida y de golpe sentía como alguien me está abriendo la cabeza, alguien me está desmenuzando en todas partes para que yo después vea las cosas tal como son. No lo entendí, pero entendí por el mensaje y la estrategia de la enseñanza de Buda de invitarnos a revisar lo que nosotros entendíamos hasta ese momento. Yo me aferraba, yo soy tal, este es mi nombre, tengo tantos años, peso tantos kilos, qué sé yo, todo lo que habitualmente usamos para describirnos. Y entonces esa ignorancia coemerge, emerge a la vez con la sabiduría tal cual es. Sin embargo, por costumbre, elegimos la ignorancia, como nos pasa muchas veces cuando nos toca elegir un plato en un restaurante y decimos, uy, ¿cómo serán estos buñuelos? Bueno, por las dudas pido una tortilla, como diciendo, sé que en general la hacen bien. Y estos buñuelos, que lo pida otro que esté en la mesa y yo le pido un bocadito. Por eso hablábamos en esa nota de meditación y familiarización como dos palabras que son casi sinónimos en tibetano. ¿Recuerdan? Si nos vamos para adelante, les quería mostrar esa nota. En la página 13. Una es meditación y otra es habituarse. Y lo que nosotros necesitamos hacer es habituarnos. ¿Con qué? Con la sabiduría, para deshabituarnos de la ignorancia. Ese va a ser nuestro gran trabajo cotidianamente, desde las cosas más comunes y corrientes hasta los momentos de meditación. Porque en la meditación también se va a armar este sujeto con todas sus sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencias. Y ahora lo que necesitamos es que descanse de ese encadenamiento en un estado tal cual es. Así que sobre toda esta base de estudio de los 12 factores va a ser mucho más fácil entender en la semana próxima a qué se refiere la sabiduría trascendente y a qué se refiere los métodos de las 6 paramitas o virtudes trascendentes para llevarnos de la ignorancia a la sabiduría. No quiere decir que no se logre con este primer ciclo de enseñanzas dado por Buda, porque es cierto, podemos hacerlo. Estos 12 factores es como la práctica principal. Y por eso les contaba que aquellos que adoptan este camino, su práctica meditativa no está solo apoyada en la calma mental, en lo que podríamos llamar Shinen tibetano o Shamatha en sánscrito, sino también en Lactón o Vipassana, es decir, investigar la realidad del ser tal como es. Y esto nos hace generar una capacidad de discernir. Está apoyado en nosotros. Por lo tanto, el mundo no es tan importante. Se puede hablar de una interdependencia exterior, por ejemplo, la que tiene una semilla con todas las condiciones
que van a ponerse en juego hasta que surja la planta, el árbol, las flores, los frutos. Hay una interdependencia. Lo que más nos interesa es la interdependencia del ser y de todos los seres, la interdependencia de este ser. Porque en cuanto encuentre la forma de desandar los 12 factores interdependientes, voy a ser alguien capaz de ayudar a otro. Si no, es como ver a alguien sufrir e imaginarnos. ¿Se acuerdan la primera imagen de la ignorancia? Un hombre ciego con un bastón, como dice la enseñanza, que se le ocurrió ir a la montaña y está muy cerquita del precipicio. Porque si fuera un hombre ciego o una mujer, por supuesto, no vidente, que va por el llano y que simplemente da 3 pasos y llega a la puerta donde quiere entrar, estaría todo lo más bien o bastante bien. Pero este no, es un hombre no vidente que encima se aventura al peligro. Entonces, si hay alguien sufriendo, podría ser esa persona no vidente caminando hacia el precipicio y nosotros, como alguien igualmente no vidente, caminando hacia el precipicio diciéndole, ¿te ayudo? ¿Cómo vamos a ayudar al otro? Tenemos que por lo menos tener ojos y por lo menos saber discernir un camino seguro de un camino arriesgado. Por eso el trabajo de la meditación es el de desandar los 12 factores interdependientes. Al final, en la página 21, me tomo un momento para repasar esto. Uno de los puntos principales es la realización de que este cuerpo y esta vida que tenemos ahora están aquí debido a las acciones de vidas previas. Esta vida no es algo que sucedió por sí misma, es parte de un proceso continuo. Nuestra vida está establecida de la manera como es ahora debido a todas las cosas que hicimos en el pasado. Exactamente de la misma manera, lo que estamos haciendo ahora está condicionando y formando la vida siguiente. El proceso es continuo. Por eso, cada vez que nos toca algo desagradable, algo inesperado, algo que nos lleva a sufrir, tenemos que decir, bien, me comprometo a tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Bien, ¿en qué sentido? No porque me guste sufrir. Bien, porque ahora tengo salud, tengo el Dharma, tengo amigos que me acompañan, tengo un maestro a quien recurrir y entonces con toda esta red me comprometo a resolverlo de la mejor forma posible. Y sano, resuelvo, como si nuestra vida tuviera ese objetivo. Cada vez que resolvemos bien, acumulamos mérito, purificamos los velos. Y eso nos acerca al despertar. No es que nos lleve al despertar, porque el despertar trasciende mérito y demérito, estar velado y estar purificado, pero nos acerca, es como si nos dejara ahí en el límite, sobre una mente poco velada y llena de energía positiva, es mucho más fácil descubrir la realidad que alguien que está velado. ¿No es cierto? Si ustedes ven a alguien que no tiene un buen estado de salud mental, hay un trueno y esa persona reacciona al sonido de una manera más exagerada que alguien que no. Les doy un ejemplo simple, llévenlo a cualquier otro caso. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una debilidad en su equilibrio mental que lleva a suponer muchas más cosas que lo que fue simplemente el sonido de un trueno. Y una persona más centrada, más equilibrada, dice, es un trueno, voy a ver que esté la ventana cerrada, que no se moje la alfombra. Lo toma desde otro lugar. Y por último, en ese último párrafo aparece la palabra tendrel, que es tan usada en el contexto de lo auspicioso, porque así como hablamos de la originación interdependiente de lo condicionado, también está la originación interdependiente de lo puro, del campo puro, de los budas, de nosotros como futuros budas.
Por ejemplo, cuando se habla del campo puro de Buda Amitabha, hay una interdependencia entre el ser, Buda Amitabha, la forma de ese campo puro, la manera de llegar a ese campo puro, la actividad a desarrollar en ese campo puro. Y esa interdependencia de lo despierto, de lo iluminado, funciona de la misma manera que esta interdependencia de lo condicionado, en base a estas dos cosas. Ten significa soporte e indica que una cosa es la base para otra, y rel indica conexión. Entonces decimos que las cosas están conectadas y relacionadas. Y con esto quisiera que vean como este tema no es un tema para hablar del sufrimiento o del condicionamiento, así como cuando hablamos de las 4 nobles verdades y decimos, y Buda dijo que existe el sufrimiento. Es la punta de partida, porque es lo que nos pasa y es lo que nos mueve a modificarnos. Pero no es lo único. Y es porque como seres humanos sufrimos y tenemos felicidades pasajeras, que nos animamos a recorrer un camino espiritual hacia la liberación.